Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, que es una entidad que está cumpliendo 110 años el año entrante. Tenemos una serie de comisiones de trabajo. En estas comisiones de trabajo, lo que nosotros queremos es poner sobre la mesa los temas de actualidad en nuestra región, en todo lo que tiene que ver con la ingeniería y la arquitectura, que son las profesiones pues, que pertenecen a nuestra sociedad. Y uno de esos temas, sin ninguna duda, es el tema del medio ambiente, la sostenibilidad y todos los temas relacionados. Entonces nosotros en esta comisión ambiental, que se reúne más o menos cada mes, practicamos la idea de que es una comisión abierta. O sea, esta comisión ambiental nuestra es una comisión abierta. Quiere decir esto de que ustedes pueden invitar personas que sientan que pueden participar en las charlas que damos, en las discusiones que tenemos, porque queremos que sea una comisión abierta. Ahora, cuando vamos a hacer pronunciamientos o declaraciones de las que hace la SAI, probablemente hacemos una citación a los miembros de la comisión que son más fieles y que probablemente son socios de la SAI. Los invitamos a todos a que sean socios de la SAI, pero en este momento nuestra comisión es bastante abierta, así que le damos la bienvenida a todos. La condición para participar acá en esta comisión es el deseo de que funcionen bien los temas del medio ambiente en nuestra ciudad, que tengamos y en nuestra región, que estemos al día con la problemática, que podamos ayudar a entender situaciones, a resolver problemas que se puedan presentar y a que la SAI esté como presente en todos estos temas. Entonces, lo que nosotros hacemos es, en cada reunión, tratamos de invitar a un especialista, una persona que tenga los temas y que nos los quiera presentar y luego tenemos un conversatorio sobre el tema. Esa es la metodología que tenemos. Entonces, queremos celebrar que tener aquí a María Teresa. María Teresa es una persona que se ha especializado en estos temas del cambio climático, de la evaluación de los costos y de las formas de evaluar y de trabajar el cambio climático. Ella es una persona de experiencia académica, es una persona que es muy cercana a la comunidad ambiental de nuestra región y le queremos dar pues la bienvenida y agradecerle muchísimo que se facilite para que podamos trabajar en grupo aquí. Si quieres, acabas de presentarte, María Teresa, y agradeciéndote por mucho que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. Adelante. Proyectaron las emisiones al 2030 teniendo en cuenta un escenario de business as usual, o sea, la práctica común, vamos a hacer las cosas como las venimos haciendo, vamos a incluir los proyectos que ya están en camino, las cosas que ya están planeadas, pero de esa manera vamos a crecer en términos económicos y emisiones, y bajo esa proyección de crecimiento bajamos el 20%. Esa fue la meta. Esa meta fue muy discutida, pues muy criticada en su momento, pero realmente el gobierno nacional hizo un estudio muy importante de curvas de abatimiento, de análisis de tecnologías y de posibilidades para poder realizar esas acciones internas en Colombia y poder reducir las emisiones. En ese sentido, entonces, Colombia empezó a definir también mecanismos de cómo lograr cumplir esta meta, cómo lograr la reducción de emisiones. Y es ahí donde se define algo importante que es el impuesto nacional al carbono. Este impuesto se establece en la reforma tributaria del 2016 y empieza su operación en enero del 2017. Y a mediados del 2017 se crea algo que se llama la no causación del impuesto al carbón. Es ahí donde entra el mercado del carbono colombiano. ¿Por qué? Porque básicamente nos definen. Hay unas personas jurídicas o unas personas pues como tal sujetas a pagar el impuesto al carbón. ¿Quiénes son? Son las que compran combustibles líquidos fósiles, en este caso gasolina, ACPM, queroseno, gas natural, pero para procesos petroquímicos, que al momento de comprar estos combustibles se calcula la cantidad de toneladas de CO2 que se emite por ese uso y se paga sobre esas toneladas de CO2 un impuesto al carbono.
Sin embargo, lo que salió en junio del 2017, que les digo que es el incentivo que crea el mercado, la no causación del impuesto, define que si la persona que tiene que pagar el impuesto compensa esas emisiones, esas toneladas de CO2, con proyectos de reducción de emisiones colombianos certificados en todo el mercado, pues en toda la cadena de proyectos, entonces no tiene que pagar el impuesto. En este caso, se evita el pago como tal. Eso genera una dinámica de oferta y demanda de créditos de carbono a nivel Colombia y promueve el desarrollo de proyectos que reducen emisiones o que generan pues capturas de emisiones. Aquí en este caso estamos hablando, cuando reducimos emisiones, estamos hablando de proyectos más que todo energéticos, y cuando hablamos de capturas, estamos hablando de proyectos más que todo de lado forestal o de cambio de uso del suelo o de conservación de bosques. Entonces, genera ese incentivo. Aquí es importante mencionar que después del 2015 han pasado otras cosas, y es que Colombia pues sigue en la misma línea, y entonces en el 2020 actualizó su meta de reducción de emisiones. Ya pasa de ser del 20 al 51%, y asimismo empieza a definir como toda la hoja de ruta para la gestión. En ese caso, establece la ley de acción, la ley de cambio climático, que es la 1931, y recientemente, en diciembre del 2021, emite la ley de acción climática, la ley 2169, donde se establece de manera muy clara que el mercado del carbono es una oportunidad para dinamizar la economía, en este caso, economía verde, por decirlo así, o de la línea verde, y que el gobierno nacional va a mantener la posibilidad de dinamizar el mercado, estableciendo todas las reglas del juego y demás. Digamos que entre líneas hay algo importante, y es que este tema de los impuestos al carbono es una tendencia mundial. En este momento Colombia es el país de Latinoamérica que más avanzado tiene el mecanismo. Existen otros países como Chile y México que también lo tienen, pero apenas se están definiendo las reglas del juego para que sea algo similar a lo de Colombia. Pero sin embargo, es una tendencia, y de hecho estudiosos del tema económico dicen que el impuesto al carbono es una de las formas que va a ayudar realmente a lograr las metas de reducción. Entonces, entremos un poquito en detalle de cómo funciona el impuesto nacional al carbono. Yo les conté, se estableció en el 2016, empezó en enero del 2017, y empezó con un valor regulado de que cada tonelada de CO2 era 15.000 pesos. Y este valor aumenta anualmente de acuerdo al IPC de Colombia, lo que da también una idea. Realmente este dato es muy importante cuando uno empieza a hacer análisis, digamos, corporativos, de ponerle el precio al carbono o internalizar el precio del carbono para hacer análisis, digamos, costo-beneficio de un cambio tecnológico, de un nuevo proyecto o de una inversión en temas de, digamos, en temas que generen beneficios en términos de reducción de gases de efecto invernadero, porque esto te puede ayudar a tomar decisiones en términos de la viabilidad de esa tecnología. Porque en este momento el impuesto al carbono solamente está afectando a estos sujetos pasivos que tienen que pagar por la compra de estos combustibles. Ahí los ven: el gas natural, el gas licuado de petróleo, pero para procesos petroquímicos, la gasolina, el queroseno y el jet fuel, la CPM y el fuel oil. Ellos en este momento son quienes pagan. Sin embargo, ya hay proyectos de ley donde ya se está incluyendo el impuesto al carbono, al carbón, y donde también se está definiendo un mecanismo de cupos de emisión para los diferentes sectores. Entonces es importante empezar a tener esto visibilizado, porque en su momento puede ser algo vinculante y nos pueden poner un valor para las emisiones de gases de efecto invernadero que generemos. En este caso también es clave mencionar que, bueno, a la fecha, o sea, al 2022, la tonelada de CO2 regulada está en 18.829 pesos. O sea, es el valor en este momento que tenemos por impuesto nacional al carbono. Y cuando ya empezamos a hablar del mercado,
Acuérdense que se generó esta dinámica de oferta y demanda para las empresas. Aquí estamos hablando de empresas, por ejemplo, las del sector de la aviación. Ellas son unas de las mayores compradoras de combustibles como el jet fuel, ¿cierto? Cuando ellas compran este combustible, calculan de una cuánto tendrían que pagar por impuesto al carbono y efectivamente entonces buscan la posibilidad de no tenerlo que pagar, sino más bien comprar créditos de carbono y compensarlo. En ese sentido, entonces, el precio del mercado no es el valor pleno del impuesto, porque efectivamente también lo que se busca de alguna forma es una especie de ahorro, ¿cierto? La empresa logra no causarse el impuesto, pero también se logra un margen de ahorro en términos del valor por tonelada de CO2. Y más o menos ese margen está entre el 70 y el 80% del valor del impuesto. Eso, ¿de qué depende? Depende del tipo de proyecto y también de la oferta y demanda, como cualquier mercado. Pero es algo importante que ustedes deben saber. En términos también importantes pues, ahora hay una tendencia hacia que las empresas sean carbono neutras, ¿cierto? Ya vemos que Colombia tiene una estrategia de carbono neutralidad a 2050, Antioquia tiene una propuesta de ser carbono neutro también a 2050, y en ese sentido, los diferentes sectores económicos debemos ir caminando hacia la carbono neutralidad. Al momento, ser carbono neutro no es obligatorio, ¿cierto? En este momento es algo voluntario que muchas empresas ya están haciendo o están en camino. Y en ese sentido, entonces, digamos que ¿cuáles son esos pasos para uno ser carbono neutro? El primer paso es calcular la huella de carbono, o sea, conocer cuál es el impacto que genera mi actividad, mi producto, mi proceso, mi servicio, y de esa manera empezar a plantear acciones de reducción y acciones de compensación. Cuando yo logro compensar las emisiones y hacer como una especie de que todo lo que emito se compensa, hacemos un balance totalmente neutro y ahí es donde logramos unas emisiones cero, digamos una neutralidad en carbono. Y de esta manera entonces, pues podemos mirar y buscar certificaciones en caso tal de que lo queramos hacer para eso. De esa manera también es posible comprar o adquirir créditos de carbono del mercado, ¿cierto? Porque lo que hacen las empresas es que al ya conocer su huella de carbono y al conocer pues realmente la cantidad de toneladas de CO2 que no pueden reducir, entonces buscan créditos del carbono de los diferentes proyectos que están siendo registrados y compensan las emisiones. Entonces, aquí es donde entra algo muy importante que se llaman los estándares y la dinámica como tal del mercado que permite que los proyectos se registren y sean totalmente avalados para este mecanismo de oferta y demanda, ya sea para la no causación del impuesto o ya sea para los procesos de compensación con miras hacia la carbono neutralidad. En este caso, quiero contarles de un estándar que se llama el Biocarbon Registry. Este estándar es un estándar colombiano, es un estándar que tiene toda la proyección también internacional. Básicamente, ¿qué significa eso? Significa que aplica para los proyectos que se realizan a nivel nacional, pues precisamente para el impuesto nacional al carbono, para la no causación. Sin embargo, también aplica para proyectos que se estén pensando desarrollar para que sean adquiridos por una empresa de otro país para efectos de sus compensaciones o posiblemente para temas de compensaciones o cumplimiento de metas en el marco de la NDC de otros países. Esa dinámica del mercado se está dando en este momento. Digamos que hay empresas internacionales tipo BP, bueno, empresas petroleras muy grandes que están buscando proyectos en diferentes países precisamente para hacer sus neutralizaciones. Pero al mismo tiempo, en el marco del Acuerdo de París, quedó un artículo, que es el artículo 6, que es el que precisamente regula ese mecanismo de mercado entre países. Digamos que sería como la extensión del MDL o del protocolo de Kioto en su momento, en el marco del mercado, donde ya otro país puede comprar reducciones de emisiones colombianas para incluirlas en sus metas
Pero entonces, ¿qué pasaría en Colombia? Tendríamos que descontar esas reducciones de emisiones de nuestra contabilidad nacional para que la asume el país X, que en ese caso la adquiere, ¿cierto? Entonces, esas son las reglas del juego que en este momento se están definiendo, pero el Biocarbon Registry pues está definiendo todo su mecanismo y toda su estructura para que esto funcione. Básicamente, este estándar es importante que lo conozcan y que sepan que ya es reconocido a nivel internacional como uno de los mejores estándares en el mercado voluntario y hace parte de una institución que es el IETA, que básicamente es una institución internacional de la transacción de emisiones de todo el tema del mercado, ¿cierto? Como este tema es tan etéreo, porque estamos hablando de toneladas de CO2 que no podemos palpar, no podemos contabilizar, digamos, visualmente, sino que todo se hace a través de ecuaciones, estimaciones, porque realmente ni siquiera mediciones directamente, sino que todo se hace a partir de cálculos y análisis de fórmulas o metodologías que usan datos que sí son pues trazables y cuantificables. Entonces, aquí debemos ser muy cuidadosos con la rigurosidad técnica. Entonces, el estándar básicamente busca cumplir con unos criterios de coherencia, de exactitud, de trazabilidad, de transparencia, que permitan reconocer que la cantidad de toneladas de CO2 que efectivamente se reducen sí son reales, sí son trazables y que sí pueden dar la confianza, en este caso el comprador, de que efectivamente está generando un impacto positivo en términos del balance climático. Más o menos contarles que ya Biocarbon Registry pues ha venido funcionando, tiene una confianza y solidez técnica reconocida por los proyectos que está registrando y en este caso ya se tienen 25 proyectos y pues ya ha generado créditos de carbono para el mercado que han sido emitidos o que están ya, digamos, listos para ser retirados. Cuando se habla de que son emitidos o retirados, quiere decir que el proyecto, digamos que ha logrado ciertas características para poder generar estas toneladas de CO2 reducidas y que están disponibles para que el comprador o el que las vaya a usar, ya sea para no causación del impuesto o para compensaciones como tal, pueda usarlas de manera que cumpla como con estas metas de reducción. ¿Cuál es el alcance de este estándar? Básicamente son proyectos de mitigación. Lo puede emplear cualquier persona natural, jurídica, pública o privada. Aplica para los gases de efecto invernadero que son el CO2, el metano y el óxido nitroso. Sabemos que hay otros gases de efecto invernadero que son de carácter antrópico. En este caso todavía no están incluidos en este estándar, sino estos. Y básicamente desarrolla metodologías para poder aplicar en los proyectos, que en este caso son proyectos energéticos o de cambio de uso del suelo, pero al mismo tiempo acoge metodologías de Naciones Unidas. Esta parte que les voy a mostrar a continuación, que es el ciclo de vida de un proyecto en el mercado del carbono, es muy importante que la entendamos bien, porque realmente a veces no queda tan claro, pues digamos, por qué los proyectos no son como tan rápidos y fáciles de hacer, ¿cierto? Y es que básicamente ¿de qué partimos? Pues partimos de una idea. Entonces, por ejemplo, alguien dice, yo quiero hacer un proceso de reconversión tecnológica, no sé, que tengo unas calderas a carbón y estoy pensando hacer un cambio tecnológico a gas natural, por ejemplo. Entonces, esa es una idea de proyecto. Vendría ya la parte de identificar realmente cuántas reducciones de emisiones podrían ser generadas por este cambio tecnológico y eso te puede dar una idea de la factibilidad del proyecto en términos también de la relación costo-beneficio del proyecto. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en toda esta línea de vida del proyecto hay unos costos asociados. En este caso, estos costos asociados, por ejemplo, están en la verificación y la validación, lo que está en rojo, el punto rojo que vemos ahí. La validación, ¿qué significa? Significa que una
una tercera parte, un auditor de tercera parte especializado en este tema, no son todos los empresas de auditoras, sino unas específicas, te da un aval de que tu proyecto efectivamente cumple con los criterios del estándar y con los criterios, digámoslo así, para poder aplicar al mercado del carbón. Uno de esos criterios es algo que se llama la adicionalidad. ¿Qué significa la adicionalidad? Significa garantizar que el proyecto que tú desarrollas sí genera un impacto en términos climáticos en la atmósfera. O sea, que el proyecto que tú haces no es una práctica común, o sea, sí genera unas toneladas de CO2 reducidas que van a ayudar o van a generar en la atmósfera un efecto en términos de que son adicionales porque no es algo que ya viene haciéndose de manera natural, que no tiene ninguna barrera, que es algo que de alguna forma sí o sí se tenía que hacer. Por ejemplo, las cosas que exige la autoridad ambiental o la normatividad. Esas cosas no son adicionales porque tú, así no sea muy, sí, muy financieramente atractiva, tú la tienes que hacer porque debes cumplir con algo, ¿cierto? Entonces, son cosas que definitivamente se tenían que hacer. Y eso no genera como tal un impacto adicional a nivel climático. Sin embargo, cuando tú tienes un proyecto que de alguna manera tiene que superar ciertas barreras tecnológicas, económicas, sociales, culturales, etcétera, esas barreras de alguna manera siempre se van a interponer para que tú desarrolles el proyecto. Y tú de alguna forma encuentras que este mecanismo puede ser un incentivo para poderla desarrollar, porque de alguna forma tú vas a obtener unos ingresos extra por las reducciones de emisiones que tú generas. Un ejemplo muy típico es la captura y mitigación del metano en rellenos sanitarios. Eh, Sabemos todos que los rellenos sanitarios de alguna forma tienen la obligación de mitigar los olores, ¿cierto? Y para ello ponen unas teas que permiten hacer unas quemas parciales del biogás que sale en los rellenos sanitarios. Sin embargo, hay una característica adicional cuando tú haces un sistema que te permita hacer una captura muy integral de todo este biogás y que tú puedas hacer una quema en una alta eficiencia, en un 99.9% de ese biogás, eso sí es una característica adicional, porque nadie te lo está exigiendo. Entonces, ese tipo de proyectos generan ese impacto en términos climáticos y además tú haces una transformación del metano, que tiene un potencial de calentamiento global de 28 veces más que el CO2, tú lo transformas y de esa manera reduces emisiones. Entonces, ese es un ejemplo para la característica de adicionalidad. Obviamente, cada tipo de proyecto tendrá su análisis particular de adicionalidad, pero es algo de lo que el auditor te revisa durante la validación. Cuando ese auditor considera que el proyecto cumple con los diferentes criterios, te da el aval y tu proyecto ya puede ser registrado bajo el estándar que tú hayas elegido. En este caso, pues estamos hablando del Biocarbon Registry. Entonces, el proyecto queda registrado. Al quedar registrado, quede de alguna manera oficializado en el mercado del carbono y ya todo lo que tú generes en términos de reducciones de emisiones durante la operación del proyecto lo puedes comercializar. Para poderlo comercializar en términos de toneladas de CO2 necesitamos hacer otra auditoría y esa auditoría se llama la verificación. Entonces, la validación la hacemos una sola vez durante la vida del proyecto. La verificación la hacemos varias veces durante la vida del proyecto y el resultado de cada verificación serán créditos de carbono que podremos comercializar para los diferentes esquemas de mercado que ya les mencioné al inicio. Entonces, esos dos costos son importantes tenerlos mapeados e identificar si nuestro proyecto, cuando hacemos el análisis de factibilidad, si realmente genera esta relación costo-beneficio, que la cantidad de toneladas de CO2 que reduce, pues nos ayuda
a pagar estos costos de transacción y obviamente nos genera una utilidad para poder seguir con la sostenibilidad del proyecto. Otros costos que están ahí inmersos ya es como en temas de la transacción de los créditos de carbono, que son básicamente unos costos muy, muy bajos. Ahorita, si quieren, entramos a verlos, pero pues los costos más grandes son estos dos que les acabo de mencionar. Entonces, básicamente, de ahí parte la idea del proyecto, hacemos el análisis de factibilidad que nos permite definir si es viable o no, seleccionamos el estándar, seleccionamos la metodología y procedemos con el desarrollo del proyecto, digamos que en el marco de ese estándar. Lo avalamos, entonces lo validamos y podemos entonces entrar a hacer la operación del proyecto, la implementación del proyecto, para luego hacer las verificaciones que pueden ser en diferentes momentos. Pueden ser verificaciones anuales, bianuales, trianuales, dos veces no más o una sola vez. Eso depende también de la cantidad de créditos de carbono que acumulemos y esa relación costo-beneficio. Normalmente los proyectos energéticos tienen una duración de 21 años que son renovables 3 veces por periodos de 7 años. Entonces tú haces el primer periodo de 7 años, lo renuevas, llegas a 14, lo renuevas y llegas a 21. No es obligatorio, pero obviamente lo que tú buscas también es maximizar pues tus beneficios, entonces normalmente se hacen por 21 años o un periodo único de 10 años. Eso también depende pues de la vida útil del proyecto, ¿cierto? Los proyectos forestales normalmente son a más largo plazo, porque obviamente estamos hablando de pues unas características biológicas de las especies y ellas tienen unas curvas de crecimiento pues diferentes, ¿cierto? Unos comportamientos diferentes. Entonces normalmente son proyectos a 60 años que pueden ser renovables en 30, de 30 en 30, pero también se hablan de proyectos a veces hasta de 100 años. Entonces eso dependerá del tipo de proyecto. Y pues digamos que se cumple con estas líneas o este ciclo de vida del proyecto que estamos mencionando acá en la gráfica. Estas son algunas de esas entidades que yo les digo que realizan auditorías de tercera parte. Por ejemplo, ahí está Icontec, que es como una de las más conocidas pues acá en Colombia. Sin embargo, tenemos otras como EPIC, AENOR, Carbon Check. Como ven, pues la mayoría son entidades internacionales y realmente son especializadas en este tipo de temas. Realmente ahí podemos decir que este servicio es costoso. Entonces, por eso a veces los proyectos se caen solamente desde la idea, porque los costos de transacción son más altos que los beneficios, lamentablemente. Digamos que para eso se han definido también estrategias de asociatividad, que era parte de lo que hablaban en el foro de bosques, en el que estuvimos también participando. Eso pasa mucho en los proyectos forestales, porque obviamente a veces los dueños de tierra tienen pequeñas hectáreas, entonces si lo hace él solo, pues el proyecto no da, pero si nos unimos entre varios pequeños, el proyecto va sumando área y va sumando impactos positivos en términos de las reducciones de emisiones y ahí logramos pues un punto de equilibrio para poder realizar el proyecto. ¿Cuáles son entonces las características o los componentes que debe tener un proyecto cuando empieza su proceso de formulación? En el Biocarbon Registry. Teresa, Sí. ¿pudieras devolverte al anterior y contarnos Sí, un poquito sobre esas empresas, si se consiguen en Colombia, si están trabajando mucho, como para entender un poquito más ese mercado? Sí, señor. Pues básicamente Icontec es la que más se usa en Colombia, ¿cierto? Ahí hay algo importante y es que como este mercado últimamente está siendo tan demandado, o sea, cada vez están haciendo más proyectos. De hecho, si recuerdan, en este foro nos decían que este era un mercado casi que de vendedores porque había muy poca oferta, o sea, todavía faltan muchos proyectos para poder cumplir o para poder cubrir toda la demanda que hay de créditos de carbono, pues solamente hablando de no causación del impuesto. Entonces hay una oportunidad muy grande para desarrollar proyectos. En ese sentido, pues muchas veces, por ejemplo, Icontec colapsa en términos de capacidad, ¿cierto? Porque lo que estas empresas hacen es unas auditorías
que incluyen una parte de revisión documental y una parte de visitas de campo. Entonces, evidentemente, cuando uno quisiera contratarlas, tiene que hablar con ellas con mucho tiempo de anticipación para que ellas te digan, tengo tales fechas disponibles para hacerle su visita. Eso, por ejemplo, pasa mucho con Icontec. Muchas veces tiene hasta dentro de un año tiempo para la visita. Entonces ahí es donde normalmente se buscan otro tipo de auditores. Por ejemplo, acá en Colombia también se trabaja mucho con AENOR, que es una entidad española. También Verifit es otra entidad también interesante que está empleando mucho algunos de los proyectos. EPIC es una entidad que entiendo que tiene también sede en la India. Entonces, pues esto dependerá mucho también del tipo del proyecto, porque algunas de estas entidades tienen fortalezas, ¿cierto? Hay unas que son muy fuertes en proyectos forestales, que tienen mucha experiencia y han auditado y validado y verificado proyectos forestales. Hay otras que tienen más fortalezas en proyectos energéticos. Entonces, es importante que uno al momento de contratar o a contactar una empresa de estas, revise también un poquito como los antecedentes, la historia, los comentarios de otros proyectos que ya han auditado. De hecho, esa pregunta que tú haces, Enrique, es muy clave porque en su momento, en Naciones Unidas, ahí se dan cuenta pues que está el logo de Naciones Unidas, de la Convención Marco de las Naciones Unidas. Hubo un momento que algunas de estas entidades auditores se pusieron como en rojo, ¿cierto? Porque algunos de los proyectos que estaban avalando no estaban como cumpliendo con todas las características que se esperaban. Realmente aquí uno de los impactos que se busca es las toneladas de CO2 reducidas, pero no es el fin último. O sea, realmente lo que también se busca es que esto genere desarrollo sostenible en los países, genere impactos positivos a nivel social y económico, genere transferencia de tecnología y de conocimiento. Entonces, pues tampoco es como avalar cualquier proyecto por avalarlo, sino realmente ser muy riguroso con todas las características y con todos los aspectos, pues, directos e indirectos del proyecto. Entonces, en su momento Naciones Unidas puso algunas entidades auditoras como bajo la mira precisamente por eso. Muchas gracias, muy bien explicado. Discúlpame que no te escuché ahí. Okay, muchas gracias y muy bien explicado. Perfecto. Entonces, precisamente esas son algunas de las características que debe tener el proyecto al momento de diseñarse, ¿cierto? Pues claramente debe tener una fecha de inicio y un periodo de cuantificación que está pues muy relacionado con lo que les estaba diciendo de que son 7 años, 21 años, 10 años en total. Bueno, la metodología es clave porque esa es la que te va a permitir hacer la estimación de la reducción de emisiones, porque es la que está de alguna manera avalada por diferentes expertos para poder decir, usa estas fórmulas, usa estas variables, usa estos parámetros y con eso tú tienes tus toneladas de CO2 reducidas. Hay algo también clave y es el enfoque conservador, pues porque evidentemente tenemos que tener esa característica hablando de un intangible. Por otro lado, hay que definir muy bien la línea base o el escenario de referencia, que significa de dónde partimos, y el análisis de adicionalidad que les estaba mencionando, que sería como esa identificación de barreras y cómo superamos esas barreras. Para proyectos forestales hay algo que se llaman las fugas y la no permanencia, porque normalmente cuando hacemos proyectos, especialmente de conservación de bosques, pues lo que hacemos es que definimos un área y sobre esa área se hace una intervención. Pero, pues obviamente los actores, digamos, que causan la deforestación, pues pueden entonces salirse de esa área y empezar a hacer intervenciones ahí. Ahí, entonces, en las metodologías de alguna manera te exigen que tú identifiques esas áreas de incidencia que podrían ser áreas de fuga para que tú también tengas como una especie de regulación ahí y puedas contabilizar las emisiones. Está evidentemente el cumplimiento de la legislación nacional, los derechos de propiedad de los créditos de carbono. O sea, no es que tú tengas, digamos, la injerencia y el otro haga el proyecto y reclame los créditos por tu proyecto. No se puede. O sea, tiene que ser algo demostrado que tú tienes pues como toda la propiedad sobre ellos.
para proyectos también de conservación o de evitar la deforestación, que son los proyectos RED, hay que tener en cuenta algo que se llaman las salvaguardas sociales y ambientales, que es precisamente velar porque se mantengan los derechos de las comunidades, de las personas que habitan sobre los bosques. Está la evaluación ambiental y socioeconómica. Está el análisis de ODS, que esta es una característica particular del Biocarbon Registry, que quiere ser muy integral y que quiere que los proyectos que se registran acá sean de alta calidad. Entonces incluye el análisis de ODS, el plan de monitoreo, las consultas a las partes interesadas, y otra característica importante del Biocarbon Registry es que incluye el análisis de cobeneficios en adaptación. Entonces, cuando ustedes desarrollan un proyecto bajo este tipo de estándares, lo que está buscando es precisamente que el proyecto pueda reconocerse de que es un proyecto totalmente confiable, de alta calidad, integral, que vela por diferentes aspectos del proyecto, sociales, ambientales, no solamente por generar créditos de carbono. Estos son los dos estándares que tiene Biocarbon Registry. Uno es pues para el mercado voluntario, que es el que hemos estado hablando a lo largo de esta conversación. Sin embargo, es importante contarles que también se cuenta con un estándar para la certificación y registro de iniciativas de conservación de biodiversidad. Básicamente es poder valorizar los efectos positivos de los proyectos forestales sobre el aumento en la biodiversidad y de alguna manera tener este plus para darle también una cuantificación económica a esos créditos de carbono o directamente en proyectos que estén enfocados en el tema de biodiversidad como tal, ¿cierto? Los proyectos básicamente que avala, en este caso el Biocarbon Registry, son proyectos de cambio de uso del suelo, de silvicultura, agricultura y otros usos de la tierra, de energías no convencionales y eficiencia energética, el sector transporte y manejo y disposición de residuos, y también están los proyectos RED. Ahí quiero explicar bien de qué se trata la diferencia entre proyectos, digamos, de cambio de uso del suelo o FOLU y proyectos RED. Cuando nosotros hacemos un proyecto, por ejemplo, de reforestación, restauración, proyectos silvopastoriles, agroforestales, nosotros estamos interviniendo un área que de alguna manera puede estar degradada, ¿cierto? Bueno, intervenida. Y nosotros lo que hacemos es que ponemos nuevas áreas de bosque, ¿cierto? Digamos que agregamos especies, plántulas, que son biomasa vegetal, que van a empezar a tener unas curvas de crecimiento y eso pues nos va a dar un carbono fijado. Cuando nosotros desarrollamos un proyecto RED, que en este caso significa reducción de emisiones por deforestación y degradación evitada de los bosques, lo que nosotros hacemos es identificamos una masa de bosque e identificamos cuál es la tasa de deforestación anual de ese bosque y cuáles son las causas, los motores de deforestación, y de esa manera diseñamos una estrategia que permita que esas causas y motores de deforestación de alguna manera se detengan, se eviten, cambien, migren hacia otro tipo de cosas en pro de la conservación del bosque, ¿cierto? En este caso, lo que vamos a hacer es evitar que el bosque se siga deforestando y por esa razón lo que hacemos es que evitamos las emisiones de CO2 que se causan por esa deforestación. Esa es la diferencia entre los proyectos RED y los proyectos, digámoslo así, forestales. Entonces, Biocarbon Registry ha diseñado metodologías para este tipo de proyectos. En este caso, tiene metodologías para los proyectos AFOLU, donde se tiene una metodología de actividades de remoción de GEI. Muy interesante esa metodología, por ejemplo, para las personas que están pensando desarrollar proyectos silvopastoriles, agroforestales e incluso incluye la actividad de palma de aceite, de palma africana. En Colombia, el sector de la palma de aceite, digamos que no es tan
satanizado como en otros países donde se hace deforestación para la siembra de la palma. En este caso, Colombia, digamos que ha tenido alguna tendencia a que ya áreas intervenidas siembran palma, ¿cierto? Eso lo hemos visto en algunas zonas de los llanos, en algunas zonas del Santander, el Cesar. Cuanto a estas actividades son así, o sea, no es que deforestamos y sembramos palma, no, sino que se intervienen áreas que ya están, digamos, intervenidas y se siembra la palma, entonces se puede aprovechar esa captura del CO2 que realizan estas palmas, que tenemos en cuenta que son cultivos permanentes, son cultivos de más o menos 25 años de vida. Entonces todo ese carbono fijado se puede materializar en créditos de carbono y digamos que esta metodología lo avala. Por otro lado, también entonces hay unas metodologías muy interesantes de humedales continentales, especialmente para proyectos en la Orinoquía, y algo muy linda, una muy bonita de ecosistemas de alta montaña, ecosistemas de más de 2.300 metros de altura. Entonces, muy importante, si los invito a que la conozcan, porque básicamente lo que promueve es la conservación de estas áreas, en este caso áreas de páramos o áreas más arriba de 2.300 metros, donde de alguna forma también hay pues otros co-beneficios como el recurso hídrico y demás. Está pues las fuentes no convencionales de energía, que básicamente acoge las metodologías de Naciones Unidas. Están las metodologías para el sector transporte, que promueve la conversión de vehículos de combustibles fósiles a gas natural, y están las de residuos, que también acoge las de Naciones Unidas. Esto pues es como un resumen de estas metodologías. Y quiero contarles algo también importante del estándar que hablábamos ahorita sobre, digamos, las bondades de usar los créditos de carbono. Y es que cuando nosotros tenemos un crédito de carbono en la mano, debemos ser muy cuidadosos porque este crédito de carbono solo se puede usar una vez para evitar algo que se llama la doble contabilidad. Y es que si nosotros, por ejemplo, usamos este crédito de carbono para la no causación del impuesto, entonces ese crédito de carbono tiene un serial único y ese serial, digamos que se entrega a la DIAN para el proceso de la no causación, y ya ese crédito de carbono no lo puedo usar para nada más. No es que yo compre un crédito de carbono, entonces lo presento a la DIAN para la no causación y también lo muestro para mi compensación voluntaria. No se puede así. O sea, realmente solamente es una vez, y por eso es que vamos a ver que los créditos de carbono siempre van a tener unos seriales únicos, y esos seriales son los que permiten reconocer cada tonelada de CO2 que es, digámoslo así, transada y emitida y retirada. Y en el caso de Biocarbon Registry, hay una particularidad también importante, y es que el estándar cuenta con una plataforma propia. Biocarbon Registry cuenta con su propia plataforma de registro. Aquí les estoy mostrando la página para que ustedes la exploren, está en inglés y en español. Y básicamente aquí en donde dice registro, vamos a poder visibilizar los proyectos que se están registrando en el momento. En este caso son proyectos colombianos, casi todos proyectos forestales. El estándar se está abriendo a proyectos energéticos también. Pero aquí es muy interesante porque uno puede empezar a explorar cuál es el tipo de proyectos, dónde se está realizando. Miren, por ejemplo, aquí ven cuáles son los organismos de validación y de verificación. La mayoría son Icontec, pero miren, aquí también está AENOR, ¿cierto? Bueno, también se pueden ver los ODS a los que impacta, y se pueden ver las toneladas de CO2 que reduce. Pero también algo clave es que uno puede entrar a conocer más detalles de la información del proyecto. Acá en el botón de ver pueden entrar a descargar, por ejemplo, los documentos. Esos documentos que les decía que uno empieza a desarrollar cuando ya considera pues que el proyecto es viable y que tiene como todos estos análisis sociales, ambientales, metodológicos y demás, ahí uno los puede ver y descargar. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta como esto, porque pues por un lado pueden ser ustedes desarrolladores de proyectos,
para efectos del mercado del carbono. Como les digo, en este momento el mercado colombiano está muy fuerte, pero también viene una tendencia del mercado internacional importante, con toda la regulación que se está generando en el marco del Acuerdo de París. Y al mismo tiempo, si digamos que ustedes hacen parte de empresas que están pensando en la carbono neutralidad, entonces ustedes van a poder identificar proyectos con los cuales pueden hacer esas compensaciones de las reducciones de emisiones y de esta manera pues poder tener unos créditos de carbono de alta calidad y unos créditos de carbono pues que de alguna forma van a poder también socializar el apoyo que hacen a estos proyectos, socializarlo en sus informes de sostenibilidad. No sé, Enrique, ¿qué preguntas tienes? O si las personas que están escuchando tienen preguntas que nos quisieran. Bueno, primero que todo, María Teresa, excelente exposición, supremamente clara. Es impresionante el trabajo que has hecho con nosotros, te agradecemos demasiado. Yo creo que nos has dejado un estándar muy bueno de exponer temas, porque lo has hecho con mucha detalle, con mucha tranquilidad y con buena representación gráfica para que entendamos. Entonces, de verdad, muchas gracias. Yo tenía una pregunta y abro el foro para que hagan preguntas. Enseguida tenemos una pregunta de la dirección técnica. ¿Cómo trabajan ustedes el tema de los óxidos de nitrógeno que también tienen aspecto de gas de efecto invernadero? ¿También lo cubren dentro de las posibilidades de ganar algún tipo de compensación por eso? Sí, cuando trabajamos los N2O, básicamente los N2O es un gas de efecto invernadero que normalmente se genera en procesos que contienen nitrógeno, más que todo en procesos de fertilización del suelo o en procesos asociados a la urea, ¿cierto? Por ejemplo, en Colombia hay una empresa que es Monómeros. Monómeros tuvo un proyecto en el MDL por un proceso pues de eficiencia y de aprovechamiento. Este N2O tiene un potencial de calentamiento global de 265 veces más que el CO2. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cada vez que tú emites N2O, entonces absorbe 265 veces más calor que una molécula de CO2. Entonces, si tú la reduces, puedes multiplicar por 265 y se traduce en CO2 equivalente. Digamos que ese tipo de proyectos están incluidos acá. Cuando hablamos de NOx, digamos más asociado como contaminante criterio y calidad del aire, realmente ese tipo de emisiones no estaría aquí dentro del mercado como tal del carbón. Digamos que en este momento, pues en Colombia, el indicador es toneladas de CO2 equivalente. En su momento hablamos con una persona de Chile y él nos contaba que allá en Chile sí son, digamos, efecto del mercado en la reducción de emisiones de contaminantes criterio, como por ejemplo el material particulado y otros contaminantes criterio. Esos gases allá en Chile sí tienen unos valores en términos pues de precio, de impuesto. En Colombia todavía no. Digamos que si tú reduces NOx por X o Y razón, pues entonces tú tendrías que buscar cuánto toneladas de CO2 equivalente reducirías. Por ejemplo, lo haces por un proceso de eficiencia energética en algún sistema de transporte que reduces NOx o en una caldera, más bien entonces tú tendrías que traducir cuánto, por ejemplo, combustible ahorras y en ese caso, cuántas toneladas de CO2 ahorras para pues, poderlo entrar en este mercado. No sé si quedó clara la respuesta. Está muy bien, muchas gracias. Marta, dirección técnica, Marta. Hola, ¿cómo estás, María? Hola, Marta. Mira, cuando te refieres a que en Colombia sobre todo es el mercado forestal, se refiere como a hacer compensaciones de que si yo soy una empresa que consumo X, quiero reducir el 20, 10, 15%, entonces puedo comprar a esa empresa forestal. Y eso no sería también como, o sea, en precios
le compensaría, digamos, a los campesinos empezar digamos, a sembrar, pues, como para hacer bosques y qué áreas mínimas tendríamos que tener como para considerar que se pueda llegar a pensar en ello. Sí, básicamente lo que tú haces, digamos, tú eres una empresa X que quiere compensar su huella de carbono. Esa empresa lo que hace es que entra, por ejemplo, a un estándar como el Biocarbon Registry, a esa plataforma de registro en la que yo estoy en este momento, y busca un proyecto. Y dice, yo le voy a comprar los créditos de carbono verificados a este proyecto. Entonces yo sé que ese proyecto tiene tantas toneladas disponibles y la compro. ¿Qué pasa entonces detrás? Digamos que ese proyecto es un proyecto que tiene ya unas personas que están sembrando esos bosques o están conservando esos bosques. Por ejemplo, si es el proyecto Conservación Caliahuaquiri Red, es un proyecto entonces donde hay unas comunidades que están incluidas, que están haciendo acciones para evitar la deforestación de ese proyecto. Entonces, las reducciones de emisiones que se generan y que tú compras, de alguna forma se les retribuye a ellas allá en territorio porque les ayuda a mantener la sostenibilidad del proyecto para que puedan seguir haciendo la reducción de emisiones como tal. Si es, por ejemplo, un proyecto como este, restauración de corredores biológicos en las planicies de Colombia, entonces ahí, por ejemplo, tú tienes unas personas que están haciendo restauraciones en sus predios, algunos de ellos pueden ser campesinos, y lo que haces al comprar ese crédito de carbono es precisamente aportar para que ese campesino pueda seguir haciendo su acción de restauración. Cuando ya tú quieres, digamos, mirar desde el punto de vista del campesino que quiere meterse en el mercado del carbono, hay algo importante y es la asociatividad, y era lo que decían los compañeros de Forestry y de las otras empresas que estuvieron, CO2 y demás, y es que como los costos de transacción pueden ser muy altos, los que estábamos hablando de los diferentes auditores, entonces es importante que la cantidad de toneladas de CO2 que generes, pues sí pague el proyecto. Cuando tú tienes 10, 20, 30 hectáreas, realmente no hay un punto de equilibrio. Tú tienes, perdón, que sumar hectáreas para que esto pueda ser rentable. ¿Cuántas hectáreas? Eso depende también del tipo de proyecto, depende también de las especies forestales que tú siembras, porque cada especie forestal tiene una curva de carbono diferente, se comporta diferente, pero obviamente pues menos de 1000 hectáreas es posible que no te dé. O sea, tendrías que empezar a hacer un análisis importante para saber cuánto puede ser rentable. ¿Quedó bien la respuesta, Marta? ¿Te quedó claro? Sí, muchas gracias, María. Y de toda esa información de por qué hectáreas, con qué, pues cuánto reduce cada hectárea, según la especie, donde uno consigue toda esa información. La verdad, yo siempre que voy a mirar eso me remito a ese tipo de plataformas, porque ahí uno puede ver proyectos referentes. Entonces, como uno puede explorar acá las metodologías, los datos, porque realmente es información pública, es bueno uno mirar como proyectos cómo los están haciendo, qué especies usaron, cuál es la curva de carbono de esa especie. Normalmente para las especies forestales comerciales ya hay datos de la curva de carbono. O sea, si tú quieres saber un eucalipto, un pino pátula, una acacia magnum, pues los forestales ya saben cuál es la curva de carbono porque son especies diseñadas para eso. O sea, ya tú sabes cómo se van a comportar en el tiempo y ya más o menos tú sabes cuándo las puedes cosechar. Pero cuando estamos hablando de especies nativas, hay menos información. Entonces ahí le toca a uno remitirse a información científica, estudios o en su defecto hacen análisis de monitoreos en parcelas de bosques, ¿cierto? Entonces toca pues hacer una búsqueda, pero una buena referencia es entrar a los estándares donde haya proyectos registrados y analizar los proyectos y mirar qué datos están usando. Bueno, Muchas gracias. muchas gracias. Bueno, yo pienso que ya podemos cerrar para que también pueda descansar María Teresa.
y agradecerte bastante esta excelente presentación y a todas las personas que tuvieron el gusto de acompañarnos. Según me dice Marta, vamos a montar en YouTube tu presentación para que la gente la pueda ver. Y sería muy interesante también que nos dejaras la presentación de PowerPoint para mirarla en el Notisai, que está muy ilustrativa. Y esperamos seguir contando contigo, María Teresa, en la SAI, en esta comisión. Claro, claro que sí. Yo les comparto la presentación y quedo muy atenta a lo que necesiten. Perfecto. ¿Alguna última intervención antes de que cerremos nuestra comisión? Muchas Bueno, gracias, entonces, muchas gracias. muchas gracias, A Tomás. ustedes, muchas gracias. Buenas Eulalia noches. también dice que muchas gracias. Muchas De verdad gracias. estamos muy agradecidos. Muy bonito Sí. el trabajo que hiciste con nosotros hoy. Muy Con importante. gusto. Bueno, entonces nos vemos Listo. y bienvenidos a la próxima reunión de la comisión. Ya les estaremos avisando, no nos pierdan la ruta. Ahí les puse en el chat, espero que lo miren y copien los links, invitaciones a nuestros siguientes eventos. Uno de ellos es el Foro de Infraestructura, que es el 2 de junio. Este evento es gratis. Lo pueden ver presencialmente en el Auditorio Fórum de la Bolivariana o por YouTube. Y se deben inscribir. Y tenemos nuestra conferencia panamericana de aprovechamiento térmico de residuos y valorización de residuos. La vamos a tener el 22, 23 y 24 de junio. Muy interesante va a ser todo esto. Vamos a tener expertos de 6 países, de manera que ojalá puedan asistir. También tenemos 2 versiones, virtual y presencial. En la parte virtual es sin costo en YouTube, pero si ustedes quieren recibir las presentaciones y una certificación, pues hay un pequeño costo de 50.000 pesos por cabeza para costos administrativos. Muchas gracias, pues esperamos que nos apoyen divulgando todo esto y participando. Muy amables.